Para presentarlo mejor, le hice algunas preguntas antes del taller para conocer sobre su historia y no solo sobre su mente y carrera brillantes y poder orar por él y su familia. Seleccioné algunas informaciones de su currículum actualizado que tan gentilmente nos hizo llegar. Pablo participó del grupo de GBU en España en los años 90, como ampliará luego, y colabora con los grupos bíblicos universitarios GBU y grupos bíblicos de graduados GBG 1990-2000, grupos de estudiantes y posgraduados de los Grupos Bíblicos Unidos de España, asociados a la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos AIFES, que auspicia este encuentro. Está casado con Isiar desde el año 2000, su esposa es maestra infantil y de primaria en una escuela pública, tiene una hija Sara de 15 años. Le encanta el pescado, tanto como la buena carne argentina, que me ha contado que en España se ha popularizado en los últimos años cada vez más. El primer libro en su lista de próximas lecturas, que está encima de su mesa de noche mirándolo de reojo, es Reframing Pandemics, de su buen amigo Robert Key, teólogo y pastor. Respecto sigue su trayectoria académica, nuestro hermano Pablo es coordinador del Centro de Ciencia y Fe, Facultad de Teología CEUT, Fundación Federico Flittner, desde el 2008. Es profesor invitado y fue decano en el 2018-2019 de la mencionada facultad, que está accesible en su página, que después le vamos a pasar todos estos enlaces, cienciayfe.es. Doctorando en Teología por la Universidad de Bristol, en Reino Unido, desde el 2014, espera terminar en breve, pues ya entregó su tesis doctoral, cuya defensa está pendiente en junio, y podemos orar por él con esto. El tema de su tesis tiene que ver con la historia de los conflictos de ciencia y fe, de los cuales estará disertando hoy, y que hemos escuchado en los videos previos a esta sesión. Es doctor en Ciencias Químicas, Biología Molecular, Universidad Autónoma de Madrid, año 2000, curso de aptitud pedagógica, Universidad Complutense de Madrid, 1999, es licenciado en Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Madrid, 1994, es miembro del Consejo Directivo de la revista electrónica Razón y Pensamiento Cristiano, Chile, desde el 2020, también accesible en revista y el medio ripc.org, ya le vamos a pasar, y fue presidente fundador de Cristianos en Ciencias, grupos bíblicos de graduados de ciencias GBG, desde el 2010 al 2015, y editor de la sección Tubo Ensayo en Protestante Digital, que seguro que algunos ya habrá leído, este periódico digital de España, y lo hace desde el 2008. Bienvenido, querido Pablo, y muchísimas gracias por este tiempo y todo lo que has preparado para este Cono Sur, y te doy la palabra y ahora en el chat copio toda esta información en portugués también. Bien, pues muchas gracias a la invitación y es una alegría poder participar y estar con vosotros, aunque sea aquí desde lejos. Ahora aquí son las 3 y algo de la tarde en Madrid. Y bueno, pues en la presentación voy a contar un poquito al principio de lo que se ha comentado de mi trayectoria y un poco de mi historia. Y luego vamos a entrar un poco en el tema de hoy. No sé si todos habréis podido ver los dos vídeos o no. Lo que voy a presentar es un poco diferente, pero también podréis reconocer que algunas diapositivas son las mismas. Las he mantenido para que si alguna persona no ha podido verlos, pues algo pueda conectar, ¿no? Y si lo veis luego posteriormente, pues bueno, podréis ver que las tres presentaciones pues tienen conexiones y forman un conjunto que yo espero pues os dé una visión de cuál es mi enfoque para los temas de ciencia y fe, que habrá cosas que a lo mejor ya habéis oído y otras a lo mejor que os sorprendan un poco. Es un enfoque un poco particular. Todo gran énfasis sobre lo que son los temas de historia de las relaciones de ciencia y fe, y le doy mucho énfasis a lo que es una visión histórica de cómo han sido las relaciones, no solamente a cuál es el momento actual, sino intentar entender de dónde vienen todos los debates que a veces encontramos, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más voy a empezar y luego al final pues habrá tiempo también para preguntas y todo eso. A ver, creo que está anotada, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pues aquí cuento un poquito de lo que comentabais de mi trayectoria. Entré en la universidad en el año 89
Es este edificio que veis ahí, es el edificio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, y empecé a estudiar químicas. En la carrera entonces, los estudios duraban 5 años, entonces después de 3 años comunes podías especializarte los 2 últimos años, y yo la especialidad que hice fue bioquímica y biología molecular, muy interesado en entender los mecanismos de funcionamiento de los seres vivos y también preocupado por los temas de orígenes, ¿no? Que algo ya habéis visto en las otras presentaciones. Eh, También desde el 90 encontré que había un grupo de GBU que ya veo que en varios países de América Latina se usan las mismas siglas, en otros son un poquito diferentes, pero bueno, es el grupo en España afiliado a IFES. Realmente GBU tiene como un nombre doble. Por un lado la U era de Unidos, pero por otro lado era de universitarios. Y lo de Unidos era pues para conectarse con los grupos de estudiantes preuniversitarios, y los GBG, que eran los grupos de graduados, en los que después he estado muy activo. Esto que veis a la derecha son un par de fotos del pequeño grupo que había entonces. Como esto es antes de los móviles, la verdad es que ahora pensándolo tengo muy pocas fotos. Hacíamos muy pocas fotos de las cosas. Normalmente hacíamos las cosas, pero no, nadie se molestaba en tomar fotos. Así que es muy difícil encontrar una foto de entonces. Creo que tendría alguna más en algún cajón. Pero bueno, no sé si en esta foto podéis encontrar dónde estoy yo. Bueno, algo creo que me parezco. Estoy en la de la derecha del todo, aquí. En la otra creo que la estaba tomando yo y por eso no aparezco. En fin, era un grupo muy, muy pequeño. Y bueno, alrededor de finales de los 80 y principios de los 90, hubo varios libros que me influyeron mucho, especialmente para el tema de ciencia y fe. Leía otras cosas también, pero en este tema de ciencia y fe me influyeron especialmente 4 obras que os voy a comentar, más que nada por curiosidad, porque son difíciles de encontrar. Lo primero es esta obra, que es una obra muy, muy poco conocida, de un autor francés, científico, teólogo y luego finalmente también historiador de la Edad Media, Jean Flogui. Eh, el título originalmente era Génesis o el antimito en francés, pero aquí se tradujo como Los orígenes, una desmitificación. Y está detrás de algunas de las cosas que os he comentado sobre los temas de orígenes que habéis visto en los otros vídeos. Este es un autor británico, Leslie Newbigin, se tradujo como Religión auténtica para el hombre secular. Es un y que encontré rebuscando en la biblioteca de mi padre, que se ve que él había comprado entonces y que yo leí con gran interés porque fue uno de los primeros libros que me dio alguna pista sobre cómo entender la historia de las relaciones ciencia y fe. Saltando en el tiempo, este autor, que es un autor húngaro que luego se afincó en Estados Unidos, Stanley Jaki, era un físico, historiador. Fui a un congreso que se organizó en el que él participó y donde se publicó este libro en el año 90, y también continuó ahondando mi interés por la historia de las relaciones ciencia y fe. Los dos primeros son autores protestantes, este es, ya que es un autor católico, y finalmente otra que me influyó mucho fue leer un libro de Galileo, del personaje histórico, el gran científico del siglo XVII. Las cartas a Cristina de Lorena se tradujeron en Madrid en los años 80, entonces yo lo leí a principios de los 90. Creo que de estos 3 libros es el único que será fácil que podáis encontrar, porque probablemente sigue editándose de Alianza Editorial. Los otros libros son muy difíciles de encontrar, son cosas ya un poco antiguas. Y la lectura de Galileo a mí me influyó mucho. Yo partía de la idea habitual, que probablemente muchos habéis oído o os habéis educado con eso, que Galileo era un personaje un poco anticlerical y prácticamente opuesto a lo que es la Iglesia católica y un poco a la fe. Y cuando yo leí este libro, que eran varias cartas, la principal es la carta a Cristina de Lorena, que era la gran duquesa donde él vivía, su patrona, por así decirlo, y él habla de cómo relacionar la ciencia y la fe cristiana, haciendo un gran despliegue de citas bíblicas y de padres de la Iglesia. Rápidamente me di cuenta que aquello no era la obra de un autor que no fuera creyente, sino que era la obra de alguien que realmente tenía mucho interés por... Eso me volcó a interesarme por la historia de Galileo y a partir de ahí por la historia de las relaciones ciencia y fe.
y que es de lo que realmente vamos a hablar hoy. Otro libro que leí entonces era de este autor, que también he querido rescatar, porque habréis probablemente oído que falleció hace unos días, Hans Kuhn, este teólogo. Y en esta obra leí esta cita que a mí me influyó mucho. Dice, hace algún tiempo un premio Nobel inglés debió responder a la pregunta de si creía en Dios. Of course not, I'm a scientist. Naturalmente no, soy un científico. El libro está llevado por la esperanza de que está apuntando un nuevo tiempo en que la respuesta habrá de ser contraria. Of course, I am a scientist. Naturalmente, soy un científico. Esto que realmente es una cosa que se escribió hace mucho tiempo, porque, como veis, la cuarta edición de este libro en español era del 79. No recuerdo si el libro original es de finales de los 60 o principios de los 70, ¿no? Pero me llamó la atención esta preocupación que él expresaba de esta visión de conflicto, ¿no? Y bueno, es algo que también me influyó a la hora de querer seguir trabajando e investigando en ciencias. También muchos años después leí esta entrevista. Owen Gingerich es un autor evangélico, él es un historiador de la astronomía. Creo que él todavía vive, debe ser ya muy, muy anciano, como veis por su fecha de nacimiento, y habla de cuando él era joven, estaba estudiando y decía, la escuela en la que se formó tenía un lema, cultura para servir. Y yo no estaba seguro que la astronomía fuera de mucho servicio, mientras que si continuaba como químico podría hacer todo tipo de cosas buenas. Aquí me ayudó el profesor de física cuando dijo que si yo sentía un llamado por la astronomía, debería seguirlo, y que no se debería permitir que los ateos copasen ningún campo del conocimiento en particular. Y es un poco relacionado con lo otro, ¿no? Lo he puesto un poco pues para, ya que sois estudiantes, animaros en vuestros estudios y pensar que desde cualquier disciplina que estéis haciendo se puede contribuir al cristianismo, a la iglesia, y que no solamente determinadas profesiones, determinadas carreras son las que son necesarias en la iglesia, ¿no? Muchas disciplinas pueden ser que a veces no nos podemos imaginar. Bueno, lo que hoy quería presentaros es un poco esto del índice que he preparado, hablar de la metáfora del conflicto en ciencia y fe. La idea de conflicto a veces se le llama así, la metáfora del conflicto o de la guerra. Y luego hablaros de dos cosas. Por un lado, ejemplos clásicos de ese conflicto, los ejemplos que siempre se suelen sacar en los debates, he cogido los más conocidos. Y luego he presentado otra serie de ejemplos en los que no hay ese conflicto y de los que generalmente no se suele hablar mucho. Y finalmente, pues vamos a hacer otro bloque donde hablemos de la influencia del cristianismo en la ciencia moderna y luego hablar de lo que es el problema de ciencia y fe un poquito más centrado en el mundo evangélico en el que estamos, hablar sobre el tema del concordismo y de la apologética y una alternativa que yo quiero proponeros pues de cómo entenderlo mejor y cómo poder dar una visión positiva y constructiva de la ciencia desde el punto de vista cristiano, ¿no? Entonces, bueno, la metáfora de conflicto. Esto de alguna manera es lo que domina cuando abrís un periódico o veis la televisión o habláis con compañeros. Lo que va a dominar es la idea de conflicto, ¿no? He traído esta imagen que la habréis visto en otra de las presentaciones, la he usado muchas veces porque me parece muy potente, una imagen publicitaria enormemente agresiva y que se popularizó después de los atentados de las, ¿no? Es la publicidad de un libro de Richard Dawkins, que probablemente conoceréis bien, y bueno, usa la frase esta, ¿no?, de la famosa canción de los Beatles, de decir, bueno, imagínate que no hubiera religión. ¿Qué pasaría? Pues aquí la idea es que si no hubiera habido religión, pues las torres seguirían. La religión es la culpable de los males, de todos los males, como decía uno de los programas que hizo Dawkins hace años, ¿no? Esta es otra imagen también que cogí de internet, donde es lo mismo. Nuevamente veis aquí la misma imagen, pero aquí en vez de hacerlo con una sola figura, se hace con dos, para hacer la contraposición. Lo que hay es cuál es la diferencia entre lo que la ciencia nos da. Entonces, la ciencia nos da avances, progreso, aquí el hombre en la luna,
y la religión nos trae pues, la destrucción y el desastre. Sin embargo, si lo pensáis un poco, y eso probablemente si alguno está estudiando comunicación, periodismo, publicidad, otras cosas, podréis daros cuenta de que en el fondo esto es una visión sesgada, ¿no? Esto es una elección a representar la religión o como la ciencia con una única fotografía, es simplificar la enorme complejidad de ambos conceptos, ¿no? ¿Y qué ocurre si jugamos a hacer el experimento contrario? Poner la ciencia con esta fotografía y la religión con esta otra fotografía. Probablemente entonces llegaríamos a una conclusión muy diferente de qué es lo que nos trae cada una de ellas. Pero igualmente lo que hay que darse cuenta es que si solamente nos miramos, nos fijamos en la parte de abajo, tenemos también una realidad. No toda la ciencia es destructiva, ni tristemente todo lo que es religioso es como lo que predicaba Martin Luther King. Sería Pero lo he traído un poco para que veáis cómo cuando a veces se hacen estas oposiciones tan radicales y tan sencillas, pues lo que estamos es perdiendo muchas cosas. Otro elemento importante que con el tiempo me fui dando cuenta es que ese modelo de conflicto no siempre se apoya solamente en estas imágenes actuales, sino en la historia, en una visión histórica. Esta es una famosa frase de Huxley, el conocido de Darwin, ya del año 1860, es el año siguiente a y él habla de esto, de teólogos acabados que yacen junto a la cuna de cada ciencia como serpientes estranguladoras junto a la cuna de Hércules. Y la historia muestra que cada vez que la ciencia y la ortodoxia se han enfrentado de forma justa, la última ha tenido que retirarse, ensangrentada y aplastada, cuando no destruida, derrotada, cuando no masacrada. La idea de que a lo largo de la historia siempre hay conflictos y en los conflictos siempre la ciencia acaba ganando terreno y la teología se acaba retirando. Esto también se puso de una manera de manifiesto más clara con la obra de estos dos autores, Draper y White, dos autores anglosajones del siglo XIX, abultadas obras de fe, donde pretendían pues, reflejar esta idea, como se había también continua del cristianismo. No sé si alguna vez os habéis encontrado con este gráfico. Si no, inicialmente creo que en el año 2007, en un artículo que se publicó en inglés como ilustración, y a partir de ahí se volvió viral, se tradujo a muchísimos idiomas y aparece por muchos sitios. El original ya no está disponible en Internet, copias. Pretende explicar el avance científico, medido como quiera que sea, porque no está frente a... Y como veis, cada color es más subiendo, sino que acelerándose, ¿no? De una civilización a la anterior, excepto por lo que es cristianos. Lo que se llama en inglés, sobre todo en vez de Edad Media, se llama todavía más agresivamente la Edad Oscura, ¿no? Esta es otra imagen parecida, que es más fiel a lo que era la original, porque la original también tenía esto de agujero, dejado unas frases que ya son un poco de folclore de Internet, ¿no? Caso debido a la matanza de científicos por parte de la Inquisición. Y pensar que ahora mismo habría un coche volador de 0% de emisiones aparcado enfrente de mi casa. En fin, una broma, ¿no? Lo que es más serio es la idea que se da, dejó un agujero, un retraso en la historia de la ciencia y dice aquí debidos a parte de la Inquisición. No vamos a entrar en detalles, pero os puedo asegurar que no ha habido ningún científico que sea conocido a lo largo de la historia que haya sido matado por la Inquisición por sus ideas científicas. Ha habido algunos que murieron por sus ideas religiosas, por sus ideas teológicas o filosóficas. No conocemos a nadie que haya muerto por la Inquisición. En fin, pero sin embargo es una idea muy establecida y muy conocida. Y si luego queréis en el diálogo podemos hablar de algunos de los ejemplos. Bueno, aunque esa visión de conflicto no es, como os he querido comentar,
cierto. Sí que es verdad que a lo largo de la historia ha habido cristianos que han defendido determinadas, generalmente con la Biblia en la mano, que han producido conflictos. He puesto aquí una pequeña lista, ¿no? La inexistencia de otros continentes y especialmente el debate de Antípodas, que luego hablaremos con más detalle. Solamente había 7 astros, que son los 7 visibles, y se decía en su época porque esto era como el candelabro de 7 brazos. La inmovilidad de la Tierra, un debate muy importante. Una antigüedad de la Tierra corta, de unos pocos milenios. El fijismo de las especies, de los seres vivos. Y de esa manera, el conflicto no es algo que solamente se nos impone desde fuera del cristianismo, de los críticos del cristianismo, sino que muchas veces también muchos cristianos también defienden ese conflicto y han usado su fe para atacar determinadas ideas científicas. Esta es una famosa portada de un libro creacionista que probablemente a lo mejor habéis visto, también muy potente en cuanto a su diseño gráfico, ¿no? La serpiente, la mentira pone aquí arriba y aquí tenemos la manzana con la palabra evolución, ¿no? Es decir, un conjunto de imágenes que generan reacciones y emociones en un lector cristiano muy, muy poderosas. Yo creo que este modelo de conflicto que muchas veces se propaga tanto desde fuera como desde dentro de la Iglesia es algo que es un error y que creo que hay que reconocer este error y corregirlo en la medida de lo posible. Voy a querer a continuación. Os he dicho que siempre se habla de esto de que ha habido muchos conflictos y todo eso. Cuando se intenta dar concreción a eso, los ejemplos que suelen ponerse más a menudo son 4 que voy a comentaros. Esta es la misma cita de antes. Y los ejemplos que suele haber son el tema de los primeros cristianos y la tierra plana en la antigüedad, la negación y el rechazo a la idea de antípodas en el medievo, es decir, habitantes de otro lado, que era el Mediterráneo, el mundo conocido. En la época, el debate sobre Galileo, y en la época contemporánea, pues los debates sobre la evolución. Generalmente, yo creo que cuando se habla de conflictos históricos entre el cristianismo y la ciencia, suelen mencionarse estos ejemplos, y no todos, pues algunos de ellos, y bueno, no son tan conocidos. Generalmente los que vais a encontraros son estos ejemplos. Y por eso pues he querido un poco hablar de esos ejemplos. La Tierra plana a lo largo de la historia del cristianismo y durante la Edad Media, siglo XV, es algo que se enseña incluso en los libros de texto. Esto es el libro de texto de mi hija aquí en España, de quinto de primaria, de hace tan solo unos años, en donde hay una lectura de la redondez de la Tierra, y dice aquí, lo he ampliado un poquito para leerlo, dice: en la antigua Grecia, ciertos sabios habían afirmado que la Tierra era redonda, pero nadie... Y explica un poquito más, luego pone: más tarde se intentó comprobar si la Tierra era redonda dando la vuelta al mundo. La expedición de Magallanes, que partió de España el 20 de septiembre de 1519, resolvió definitivamente la cuestión. Si os fijáis, la imagen que se da es que desde la antigua Grecia hasta el siglo XVI nadie tenía clara que la Tierra fuera esférica, ni siquiera en el mundo griego. Es la versión más extrema que yo he leído de lo que a veces se llama el mito de la Tierra plana medieval, porque aquí implicaría que incluso en toda la antigüedad tampoco se aceptaba la idea de la esfericidad de la Tierra. Y se refuerza, como veis, poniendo aquí el típico barco cayendo por el borde del océano, la idea que probablemente habéis oído y que cuentan en muchos sitios, pues que en la época de Colón, cuando planeaba dar su cruce en el Atlántico, los marineros tenían miedo de que fueran a caer por el borde de una tierra plana que se acabaría en el océano Atlántico. Una de las primeras tonterías que hay en esta imagen es que están los dos con telescopios que no se descubrieron hasta el siglo XVII, pero bueno, en época de Colón esto no existía, es muy anacrónico. Bueno, la realidad es que todo esto es una reconstrucción inventada de la época moderna y que no refleja los conocimientos geográficos que realmente se tenían en la antigüedad y en la Edad Media, ¿no?
En la época de Colón, en las universidades se estudiaba un libro que se titulaba La esfera, eh, habitual para conocimiento de la Tierra en la Edad Media, ¿no? Y lo que decía en la primera página del libro es que la Tierra es una esfera en el centro del universo. Entonces, bueno, realmente es una imagen para ridiculizar el pasado, ¿no? Y de eso os hablé más en una de las dos presentaciones que tenéis, la de México del 2015, hablo un poquito más de detalle de todo eso. La realidad es que sí que hubo algunos cristianos terraplanistas en la antigüedad, y eso es cierto y es importante conocerlo. Uno de ellos, Lactancio, que era un autor del norte de África, entre el siglo III y IV, escribió un libro de apologética de la época que se llamaba Instituciones Divinas, y él criticaba la idea de que existieran habitantes en el otro lado de la Tierra, ellos vivían en esta parte, pues los antípodas vivían en esta otra zona. Respecto al Mediterráneo sería pues lo que es realmente alrededor de Australia y el Pacífico Sur. Y sin embargo, él lo hacía sin referencias religiosas. Él simplemente pensaba que eso era una idea un poco absurda y que los habitantes de ahí estarían cabeza abajo, y es la crítica que hace. No, no es una crítica basada en la Biblia ni en ideas teológicas. Sin embargo, sí que había otro grupo en Antioquía, en esta ciudad tan importante en la historia del cristianismo, que entre los siglos IV y VI rechazó la idea de una tierra esférica, con una interpretación muy peculiar de algunos textos bíblicos y también con ideas propias. Su visión del mundo era esta: el mundo como un arcón, aquí abajo la tierra rodeada de un océano, esto sería la entrada del Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, y en el norte de Europa imaginaban una enorme montaña con el sol dando vueltas alrededor para producir el día y la noche. Este modelo de arcón realmente es una reconstrucción moderna en base a los dibujos que se han conservado en los manuscritos del propio libro de Cosmas. En la otra presentación tenéis algunas citas de ese libro. Sin embargo, la esfericidad de la Tierra fue en la propia época de Cosmas, de este autor que era un mercante, un marino, y luego se retiró y publicó este libro tan curioso donde habla. Pues en su propia época hubo autores, aquí he traído algunos, probablemente el más importante es Focio, que era el patriarca de Constantinopla, es decir, la persona que dirigía lo que es la Iglesia cristiana oriental en el mundo griego, que leyó el libro y hizo una pequeña reseña y hablaba de que es un autor que es un fabulista más que una autoridad de confianza. Es decir, en la Iglesia antigua, aunque se conocieron estas tendencias, no fueron realmente, no tuvieron mucho eco. Y en lo que es la Iglesia occidental, la que se expresaba en latín y de la que deriva pues el mundo europeo occidental y finalmente el protestantismo y el mundo evangélico saltando los siglos, pues en esa Iglesia occidental Agustín, que era la principal autoridad, y estos otros autores, Isidoro, un obispo en España, y Beda, un monje en Inglaterra, pues nunca mencionaron esa idea de una tierra plana, y hablaron especialmente, sobre todo Beda, explicó muy claramente cómo era la esfericidad de la Tierra y qué implicaciones científicas tenía. De manera que Lactancio es el único autor latino que conocemos que criticó la esfera terrestre, y en mi propia investigación pues encontré que nadie cita su negación de la esfera hasta el siglo XV, realmente, en el que se recuerda a la ¿no? Como alguien que pues no tiene muchos conocimientos de ciencia y que intenta entrar en un tema que no conoce. El otro autor, Cosmas, el autor este de oriental que hace ese modelo arcón, fue un autor que nunca se tradujo del griego, y no es hasta 1706 que se redescubre su obra. O sea que realmente no tiene ninguna influencia en la historia del cristianismo. El debate que sí que fue muy grande y muy establecido, y la verdad que muy acalorado, diríamos, en la Edad Media, era el debate de las antípodas. La idea de otro lado de la tierra. Agustín de Hipona, este importantísimo obispo y teólogo en la historia del cristianismo, también del norte de África, en La ciudad de Dios, que es un clásico de la literatura cristiana del siglo V, él afirmó que la idea de la esfericidad de la Tierra no implica que haya antípodas. Y es de maneras. Por un lado, históricamente nadie ha estado allí, así que no había ninguna evidencia. Filosóficamente, esto era una deducción de la esfericidad de la Tierra,
era una idea que ya la que había utilizado Lactancio, es decir, como la Tierra es esférica, de ahí se deduce que hay continentes todo alrededor de ella. Si hay continentes en el otro lado de la Tierra, como por simetría, ¿no? De alguna manera, pues también debería haber habitantes, y si hay habitantes, pues debería haber también habitantes humanos. Pero eso, lo que decían Lactancio y Agustín, es solamente una deducción, no es una evidencia de que los haya realmente. Y finalmente luego había otro problema científico, es decir, si hay humanos en el otro lado de la Tierra, dado que ellos pensaban que los océanos no se podían cruzar y sobre todo que el Ecuador era una especie de anillo de fuego de la Tierra, entonces, ¿de dónde vienen esos habitantes? Eso planteaba un problema científico, pero os podéis imaginar que no descenderían de Adán, de Noé, si no descienden del mismo tronco que nosotros. Estos habitantes han pecado. Si han pecado, la muerte de Cristo tiene que ver algo con ellos. En fin, se empezaron a encadenar toda una serie de cuestiones muy agobiantes para aquella gente, y al final dijeron, bueno, pero si no hay evidencias de que realmente exista nadie fuera del mundo de Europa, África y Asia, ¿por qué vamos a tener que preocuparnos por esto? Y el tema se cerró de esa manera. Pero, sin embargo, la cuestión era la mayor parte de estos argumentos, si os ponemos en su época y en su lugar, eran razonables, no era una idea absurda. Realmente él tenía razones para poder decir esto, ¿no? En el siglo V viviendo. Entonces, durante toda la Edad Media, este tema sí que se debatió, y lo que no se debatió es la idea de una esfericidad de la Tierra. Aquí tenéis una imagen de un libro del siglo XIII en el que explican la esfericidad de la Tierra con estas dos viñetas. Dos personas, en línea recta, se encontrarán al otro lado frente a frente. Era una forma sencilla de explicar la esfericidad de la Tierra. Así que este no era realmente el problema. El debate era esto otro que tenéis aquí a la izquierda, en una visión ilustrada del libro de Agustín, donde pues él está aquí con su traje de obispo, hablando y diciéndole a los habitantes de su lado de la Tierra que no hay nadie realmente en el otro lado de la Tierra. Y los habitantes del todos así como en un color oscuro. También conservamos algunas esferas terrestres, y realmente hay varias medievales que no llegaron hasta nuestra época, pero sí que se ha conservado esta, que está en Alemania, justo del mismo año en el que Colón cruza el Atlántico, y que muestra cómo ellos tenían una idea clara de una Tierra esférica. Lo único es que pensaban que al otro lado de la Tierra pues no habría más que agua y no habría continentes. La resolución de este debate de 1000 años, fijáis, 1000 años discutiendo este problema, ciencia y fe, por así decirlo, llegó en el siglo XV de una manera que resolvía lo que había planteado aquí a Agustín. Nadie ha estado allí. Bueno, pues fue cuando los navegantes, primero de Portugal al llegar al sur de África y luego desde España al llegar a América, descubren que hay otros continentes, que hay personas allí. Entonces se resuelve el problema dándose cuenta de que, pues sí, realmente sí que existen antípodas. Y claro, eso trae toda una serie de discusiones, tanto científicas como teológicas, que es algo precisamente es lo que he intentado estudiar en mi doctorado recientemente. Y principalmente lo que se dan cuenta es que los antiguos tenían una visión del mundo muy limitada, realmente a esto que está aquí iluminado, ¿no? A este pequeño trocito del mundo, y que lo demás era desconocido. Otro de los temas que se plantean de debate históricamente es el tema de Galileo. Esta es una imagen de Goya, de este famoso pintor español de finales del 18, principios del 19. En uno de sus dibujos es este, y aquí se lee un poquito mal, pero se puede leer: por descubrir el movimiento de la Tierra. Se supone que es la imagen de un Galileo encadenado y en prisión. Este es otro cuadro también conocido, donde es otra imagen, es el Galileo anciano debatiendo con todos los sobre el tema del movimiento de la Tierra. Y esto generalmente se considera el gran ejemplo, el principal ejemplo
de conflicto entre ciencia y cristianismo. Cualquier libro que leáis sobre esto, debate donde vayáis, persona con la que comentéis, os va a contar algo sobre la historia de Galileo. Es prácticamente inevitable. A veces la visión que hay es totalmente deformada. Os traigo este texto de Thomas Jefferson, este bien conocido autor estadounidense, padre un poco del país, de la Constitución, donde tenía tan poca idea del hecho histórico real que dice que Galileo fue enviado a la Inquisición por afirmar que la Tierra era una esfera. Realmente, como veis, está liando el tema de la esfericidad de la Tierra con el movimiento de la Tierra. Como os he comentado, la esfericidad de la Tierra no se debatía en la época de Galileo, ni en la de Colón, ni en la Edad Media, ni en la Antigüedad. Estuvo claro siempre desde la época de los griegos antes de Cristo. El debate con Galileo es otra cosa, ¿no? Pero es muy corriente encontrar confusiones sobre qué es lo que realmente pasó históricamente. Entonces, para que tengáis un poquito más claro cuáles los datos básicos en este debate, es que Galileo estuvo implicado en dos juicios importantes. El primero fue la condena al heliocentrismo, a la idea de que el Sol, que es lo que había propuesto Copérnico un siglo antes, no se hablaba de Galileo, era una discusión sobre una idea, la idea del heliocentrismo, que se condenó. Y en 1633 hubo un tribunal en el que sí que era un juicio a Galileo como persona, como individuo, que finalmente acabó con una condena a Galileo, pero no por sus ideas en particular, sino por haber incumplido esa otra sentencia anterior. Es decir, en esta segunda ocasión lo que se juzgó es a Galileo por enseñar una doctrina que se consideraba ya condenada anteriormente. Entonces son dos episodios muy diferentes y que conviene no mezclar. Los tres libros que se condenaron en 1616, cuando hubo ese juicio a la idea del heliocentrismo, eran de tres clérigos. Y esto es uno de los datos que empiezan a hacernos ver que la idea de que aquí tenemos un conflicto entre ciencia por un lado y cristianismo por otro lado no es tan sencillo. No hay esos dos alineamientos tan fáciles. Los tres libros condenados eran de clérigos: Copérnico, de Zúñiga y Foscarini, un polaco, un español. Por otro lado, Galileo siempre se definió antes y después de todos los juicios como católico. Él nunca se consideró a sí mismo como alguien no cristiano o no religioso. Y una de las cosas que más me llamaron la atención estudiando la vida de Galileo hacía muchos años fue leer esta cita. Es una carta que él hace a un cardenal, amigo suyo, antes de que se produzca la condena de 1616, como ves, un año antes, donde él le dice que él quiere ir al Vaticano a discutir ese tema, y dice por qué. Dice: para mostrar cuál es mi afecto a la Santa Iglesia y el celo que tengo en que sobre esta cuestión, por inducción de infinitos malévolos que no entienden nada de estas materias, no se tome alguna resolución no totalmente buena. Es decir, Galileo tiene miedo de que su Iglesia cometa un error condenando una idea científica que es aceptable, que la propia Iglesia cometan ese error, y por eso él va al Vaticano a intentar debatir con ellos y convencerles de que no condenen las ideas de Copérnico. Como sabemos, no tuvo éxito, pero esta frase te indica cuál es realmente la actitud mental de Galileo y cuál era su visión de las cosas, ¿no? Otra cosa interesante de la historia de Galileo es que ver que a veces hay cruces interesantes. Por un lado, los jueces que condenaron las ideas del heliocentrismo y que luego también condenaron a Galileo, ellos no pensaban que estaban en contra de la ciencia. Ellos no se presentaban a sí mismos como anticientíficos, sino que consideraban que ellos se estaban apoyando en la mejor ciencia de la época, que decía que la Tierra era inmóvil en el centro del universo, y para ellos las ideas de Copérnico y de Galileo eran unas ideas extrañas de unos pocos personajes. En eso tenían razón, eran pocos, y que no tenían ninguna relevancia. Entonces, ellos pensaban que la ortodoxia de la ciencia, la mejor ciencia de la época, les daba la razón, y esas ideas que estaban proponiéndose nuevas. Y por otro lado, Galileo, él estaba apoyado también por muchos clérigos, tenía muchos partidarios dentro del propio clérigo católico. Así que, como veis, ni los jueces de Galileo eran anticientíficos, ni Galileo era anticristiano, sino que podemos ver que había una división dentro de la propia Iglesia Católica entre dos grupos, y en ambos había científicos y teólogos, lo cual muestra
hasta qué punto todo este tema es más complejo que hablar simplemente de ciencia contra cristianismo. Hay algo más complejo aquí que se nos pierde si hacemos esa visión tan simplista. Por otro lado, evidentemente, todos los protagonistas eran cristianos. Y hablar, como decía, un modelo de ciencia versus fe no ayuda a entender cuál fue realmente el debate y cuál era el problema que se estaba discutiendo. ¿Cuál era ese problema? Una cosa que yo creo que nos ilumina es algunas citas de Galileo. Esta es una de este libro que os comenté que había leído hace tantos años, a principios de los 90. Él dice aquí, este es Galileo hablando, dice: yo aquí diré aquello que oí a una persona eclesiástica de muy elevado rango. Y en una nota dice que era el cardenal Baronio. Esto es, que la intención del Espíritu Santo era enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo va el cielo. Él hace ese juego de palabras que en el original italiano funciona igual que para nosotros en español. Y el cardenal Baronio era el bibliotecario del Vaticano, una persona que Galileo había conocido y al que él atribuye esta frase. No está en ninguna obra de Baronio y solamente se conserva en este texto de Galileo. El caso es que es una frase muy interesante y que muestra esa separación que él intenta hacer entre ambos ámbitos. Sin embargo, cuando se enfrenta a lo que es la Inquisición, la persona que dirige en ese momento, el teólogo de referencia en el Vaticano, es el cardenal Bellarmino. Y en una carta que Bellarmino manda a otro clérigo, a Foscarini, uno de los cuyas obras se va a condenar, este cardenal le dice lo siguiente, como respuesta un poco a esto, ¿no? De alguna manera. Y no se puede responder que esto no es materia de fe, porque si no es materia de fe en función de la cosa dicha, es materia de fe en función de la persona que habla. Y así sería herético el que afirmase que Abraham no tuvo 2 hijos y Jacob 12, como quien dijese que Cristo no nació de una virgen, porque lo uno y lo otro lo dice el Espíritu Santo por boca de los profetas y los apóstoles. Como veis, aquí el problema es que frente a esa división que intenta hacer Galileo de que unos son los temas de fe y otros son los temas de ciencia, y la autoridad de la Biblia y la autoridad teológica tiene que ver más con los temas de fe que con los temas científicos, Bellarmino responde que si se trata de la Biblia da igual de qué estemos hablando, porque como todo viene de Dios, cualquier detalle que encontremos, incluso aunque sea un detalle anecdótico sobre algo que no es de importancia teológica, como quien habla al fin y al cabo es el Espíritu Santo, pues todo tiene el mismo nivel de autoridad. Podéis imaginar que una vez que alguien adopta esta postura, el enfrentamiento es inevitable. Es lo que pasó. Con este planteamiento teológico no quedaba más que lo que ocurrió, que acabaron condenando a Galileo. Y lo que hay que plantearse es si este enfoque teológico es realmente el más adecuado o no para evitar estos problemas. Volviendo un poco a lo que eran las ideas del propio Galileo y cómo él enfocó la situación, esta es una cita que a mí me parece muy interesante. Es de una carta que él manda a un amigo un poco antes de la segunda condena, de la condena que le hacen a él ya personalmente. Y fijaos la potencia de la frase. Dice: cuando hayan proclamado que decir que la Tierra se mueve es herejía, si las demostraciones, las observaciones y las necesarias verificaciones demuestran que se mueve, ¿en qué dificultad se habrán puesto a sí mismos y habrán colocado a la Santa Iglesia? A mí es una frase que me muestra dos cosas. Por un lado, que Galileo seguía siendo una persona creyente, sinceramente preocupada por el futuro del cristianismo. Y la segunda cosa que muestra esta cita, que es que Galileo tuvo una clarividencia increíble. Es como si él hubiera visto ya el futuro en el que nos estamos metidos nosotros. El problema ciencia y fe que se generó por culpa de esa situación. Y como vemos, lo último que él habría querido es que se usara su figura para criticar o atacar el cristianismo. Él lo que pretendía era protegerlo de ese conflicto, pero desgraciadamente ocurrió lo contrario, a pesar de que él advirtió en 1615 antes de la primera condena y aquí está otra vez advirtiendo antes de la segunda condena. Y al final ocurrió lo que él se temía. Y es realmente un poco triste, ¿no?, leer esta cita y darse cuenta que, pues desgraciadamente, él tenía mucha razón. Un tercer episodio, como hemos comentado, es el tema de la evolución. Y generalmente se cree que los cristianos pues, tuvieron un rechazo unánime y en bloque contra la evolución y el darwinismo. Quería aquí mostraros un poco que la historia es más compleja. No voy a entrar en muchos detalles porque esto sería muy largo, pero por un lado hay que poner claros algunos datos. Darwin nunca fue ateo realmente, él mismo lo rechazó. Tuvo una evolución religiosa desde una postura teísta a una deísta y finalmente agnóstica, pero él también rechazó el conflicto de evolución y religión. Y en una carta que escribe
3 años antes de morir, dice: me parece absurdo dudar que un hombre pueda ser un ardiente teísta y un evolucionista. Y eso además lo decía no solamente porque él pensara eso, sino que es que él tenía muchos amigos que eran cristianos y también defendían sus propias ideas. Y tenía mucha correspondencia, como he puesto aquí, con clérigos. Os he puesto aquí algunos nombres, por si luego queréis ver esto con más calma, de cristianos y teólogos de su época que aceptaron sus ideas. Y luego otros a lo largo de la historia, del siglo XIX y también en el siglo XX. No vamos así a entrar en muchos detalles. Pero nuevamente la historia en torno a Darwin es muy compleja y el propio Darwin fue una persona que toda su vida estuvo muy interesado en temas religiosos y con una correspondencia muy activa, ya puesto, con clérigos y con algunos otros científicos cristianos, donde debatieron temas sobre la evolución, los orígenes y todo esto. Y eso es un tema apasionante también de investigar. Bueno, hemos visto estos que son los principales ejemplos de conflicto ciencia y fe. Sin embargo, a esta visión, esta es una revista de 2005 donde muestra, ¿no?, esta oposición entre el científico y el clérigo aquí, de 1490, donde muestra una situación semejante, ¿no?, entre un teólogo y un astrónomo, pero ambos parecen estar como en plan más amistoso, ¿no?, estudiando juntos un libro y hablando sobre los planetas, sobre el cielo. Los problemas del modelo de conflicto que os he comentado es que, por un lado, cada uno de ellos, cuando se investigan en detalle, como hemos hecho un poquito solo para empezar, vemos que se pueden criticar, que son visiones muy parciales, que cada uno de esos ejemplos donde se supone que es el ejemplo prototípico de conflicto ciencia y fe y no hay más, realmente que si se escarba un poco más, se investiga un poco más, es más complejo y que ha habido cristianos en ambos lados, lo cual hace ver que las cosas no son tan sencillas. Pero yo creo que lo que más interesante sería que reflexionéis que cuando se hace se diseña esa trayectoria histórica utilizando estos ejemplos, hay una especie de problema ya integrado, y es que es la elección de los ejemplos. De conflicto ciencia y fe se habla de esos 4 ejemplos y no se habla de otros ejemplos históricos. No ha habido ninguna otra interacción entre ciencia y cristianismo en 2000 años más que esas. Lo que a mí me dio que pensar hace unos años es que en la elección de esos ejemplos a predeterminar la conclusión, es decir, tiene un sesgo la elección muy importante. Siempre ciencia y fe usando esos ejemplos, ya estamos casi predeterminados a llegar a conflicto. Y la pregunta era, ¿no puede haber otros ejemplos diferentes? ¿Eso es todo? Bueno, entonces lo que he querido aquí presentaros una elección alternativa de otros ejemplos históricos en los que no hay ese conflicto. No vamos a hablar de todos, pero esto tiene que ver con un artículo que luego os presentaré, que publiqué en el... Utilicé 4 y 4 un poquito por simetría y por fin un poco pedagógico. En la antigüedad, el caso de Agustín de Hipona y su crítica a la astrología. La Edad Media, la crítica que el cristianismo hace a la ciencia aristotélica y cómo intenta superarla, que es algo que se podría ver también como algo más moderno frente a la visión del cristianismo medieval como algo puramente oscuro. La idea de creación y leyes de la naturaleza, que es un tema que se debatió ampliamente en la modernidad y que está en la raíz del origen de la ciencia moderna. Y en la época contemporánea, la vida de Lemaitre, que es uno de los fundadores de la idea del Big Bang. Un ejemplo muy poco conocido. Aquí os he traído solamente algunos ejemplos y ver cómo desde finales del siglo XIX ya ha habido historiadores que han señalado cómo el cristianismo en la Edad Moderna apoyó el surgimiento de la ciencia moderna ya desde finales de la Edad Media. Y se ha discutido mucho cuál ha sido el aporte positivo que el cristianismo ha tenido a la historia de la ciencia, frente a esa visión de que solamente ha habido conflictos. Hay personajes muy claves de lo que se llama a veces la revolución científica que fueron cristianos. Ha habido varios de ellos. Por otro lado, no solamente personajes individuales, en eso también estaría, por ejemplo, Galileo, sino también grupos cristianos que han tenido un papel importante. Por un lado, los jesuitas en el campo católico,
y lo que sean los calvinistas en la parte más de Europa continental, fueron grupos muy importantes en el nacimiento de la ciencia moderna, sobre todo ya en el 17, y también los puritanos, que también tendrían un poco esa herencia zogonote europeo continental, cuando se pasa al ámbito del Reino Unido y Estados Unidos. Esos grupos fueron muy importantes en lo que fue la promoción de la ciencia moderna en el siglo XVII. Por otro lado, también hemos visto, cuando se estudia la historia, es que muchos científicos han buscado el apoyo del cristianismo. Galileo fue uno de ellos, que intentó evitar el conflicto, y a veces también ha habido teólogos que defendieron que la ciencia era una actividad buena para un cristiano. Kepler originalmente tenía interés en convertirse en un teólogo, finalmente se dedicó más a las ciencias, pero él siempre entendió que la actividad científica era como un sacerdocio, lo llamaba él, del cristiano. Y Boyle, que era otro importante científico del origen de la química moderna, en Inglaterra, tenía una frase: la investigación, la actividad científica era una actividad adecuada para un domingo, para una actividad de un cristiano en el día de reposo. Era una actividad religiosa en cierto sentido, ese conocimiento de la naturaleza. Hay una frase muy famosa que está en la Carta Fundacional de la Royal Society, de esta Sociedad de Ciencias de Reino Unido, que es del siglo XIX. Su actividad es para la gloria de Dios y el bien de la humanidad. Esta frase se ha convertido en una especie de lema y a mí siempre no lo he visto, o sea, en el texto no lo relacionan hasta donde yo he podido ver. Siempre me ha recordado la idea esta de los dos grandes mandamientos, ¿no? De amar a Dios y amar al prójimo. La idea de que la ciencia podría servir para cumplir esos objetivos y debería servir para ello. Y luego, por otro lado, los historiadores se han dado cuenta de que había una serie de ideas cristianas que apoyaron ese surgimiento de la ciencia en el momento culminante y muy importante del siglo XVII. La idea de que hay una creación ordenada, de que hay un Dios legislador, de que hay una humanidad capaz de comprender la creación y de que hay un orden natural que es contingente, que es un término filosófico que habla que la naturaleza funciona de una manera que solo se puede conocer empíricamente. Es decir, que uno no puede razonar cómo tiene que ser el mundo porque Dios es libre, lo ha creado como ha querido y la única forma de entender es salir ahí y estudiarlo. Lo que sería a la parte empírica de la ciencia, aparte de lo que es la parte más matemática o más filosófica y lógica. Un ejemplo que quería comentaros de estas situaciones históricas en las que no ha habido un conflicto ciencia y fe, a veces ha habido una colaboración o otras veces simplemente ha habido una relación, pero no es una historia de Georges Lemaitre. Es un autor fue muy discreto en su época, trabajó en teoría sus trabajos permitieron acabar con la cosmología griega de una eternidad estática. El mundo, ya desde los griegos, universo no, permanente, sin cambios. Y lo que hace Lemaitre es introducir el factor tiempo, la idea de que el universo está, al igual que la biología estaría en evolución, pues en evoluciones. Esta es una famosa foto que está aquí a la derecha, era un sacerdote católico que se dedicó mucho tiempo a la investigación y era profesor en este campo y compatibilizó ambas cosas con total naturalidad en su época. Aquí está un poco más en detalle, un poco esa cronología, como a partir de la física de Einstein en el 1917, pues Lemaitre propone dos grandes ideas, que el universo está en expansión. En el año 27, la expansión proviene de un punto inicial, lo que él llamaba un átomo primigenio. Sus ideas no tuvieron demasiado en su tiempo, comprobaron hasta el año 1965 y a partir de ahí es cuando lo que se llama la teoría del Big Bang ha empezado a tener un poco más de éxito. Y justo es el año en el que al año siguiente es cuando Lemaitre muere. Él llega a ser consciente de este descubrimiento, pero no vive mucho más allá. Curiosamente, ya los padres de la Iglesia se habían opuesto a la idea de un universo eterno, el universo griego según Aristóteles, y Agustín y también Tomás de Aquino en la Edad Media afirman que la creación fue algo fuera del tiempo.
Curiosamente, uno de los problemas que tuvo Lemet en su entorno científico es que, al ser un sacerdote católico, pues era muy sospechoso de estar introduciendo en sus debates con él. Era judío, pero no era creyente, era más, bueno, era más bien entre agnóstico, y se habla a veces de él como panteísta. Es un poco difícil de clasificar a Einstein. Einstein pues temía que lo que quería hacer Lemet era introducir Génesis 1 en la física. Y en parte por eso se le... aunque posteriormente el propio Einstein apoyó sus ideas. Curiosamente, aunque Lemet siempre intentó separar ambos campos, hoy sabemos por algunos diarios de amigos suyos en juventud que sí que es cierto que Lemet se inspiró en Génesis 1 para algunas de sus ideas, la luz, pero también es cierto que Lemet tenía mucho miedo de que se mezclaran ambas cosas, y él siempre explicaba sus ideas con una base científica muy cuidadosa. Y rechazó usar el Big Bang en la apologética, lo cual le llevó a enfrentamientos con el Papa. Así que estos son ejemplos de la compleja relación que hay histórica entre ciencia y fe, y evitar, yo creo que es importante evitar un modelo reduccionista simple que diga todo ha sido un conflicto, o al revés, o todo ha sido armonía, ¿no? Y evitar también pues, fines demasiado apologéticos, ¿no? Esta es una frase de un historiador de la ciencia que habla también de esa idea de una retirada continua, y que eso no es una idea que realmente explique bien cuál es la realidad. Bueno, todo esto que os he comentado proviene de una que escribí en el año 2017, es este artículo donde se hablan de estos 4 y 4 ejemplos con mucho detalle. Y la pregunta era: ¿quién determina la agenda de las discusiones históricas entre ciencia y fe? ¿Por qué vemos a Agustín como el crítico de las antípodas y no le vemos como el crítico de la astrología, que también lo fue? ¿Y por qué hablamos de los autores cristianos en la época del Renacimiento que son anticopernicanos, y por qué no hablamos de los copernicanos, ¿no? Se cuenta que a veces es fácil modificar la visión de la historia según los ejemplos que estamos utilizando. Y bueno, para ahondar un poquito más en esto que os comentaba de la influencia que el cristianismo ha tenido en la ciencia moderna, y ver que también ha habido una influencia positiva, que no todo ha sido solamente influencias negativas, como a veces se hace ver, os especialistas en ciencia y fe de las últimas décadas, ¿no? Barbour es un autor que se plantea ya en los años 60 la pregunta esta de por qué se desarrolló la ciencia en su sentido moderno únicamente en la civilización occidental entre todas las culturas del mundo. Muchos historiadores sostienen que un factor importante fue la actitud tácita hacia la naturaleza engendrada por la combinación de esa combinación tan particular. Huygens es holandés, un historiador de la ciencia, que habla aquí en los años 70, dice: la confrontación de la cultura grecorromana con la religión bíblica engendró, tras siglos de tensión, una nueva ciencia. Esta ciencia preservó las partes indispensables de la herencia antigua, matemática, pero estaba dirigida por concepciones sociales y metodológicas diferentes, principalmente derivadas de una cosmovisión bíblica. Hablando metafóricamente, mientras que los ingredientes corporales de la ciencia pueden haber sido griegos, sus vitaminas y hormonas, otro autor que va un poco en la misma idea. Charles Hammel es otro autor estadounidense, en un libro precisamente de lo que es la editorial de IFES allí en Estados Unidos, comenta, un poco más centrándose en Génesis 1, dice: Génesis 1 mediante su propio programa de desmitificación, mediante la eliminación de todos los dioses y diosas del cosmos, el relato de la creación del género de la naturaleza. El universo no tiene regiones o seres divinos que tengan que ser temidos o él desmitificó completamente el mundo natural, abriendo paso a una ciencia que puede examinar y estudiar todos los rincones del universo sin miedo ni de intrusión ni de retribución. Es un poco más detallado cuál es el mecanismo por el cual la fe cristiana puede acabar influyendo positivamente en la investigación científica. Y Weizsäcker, que es otro autor, en este caso también muy interesado por la historia de la que el concepto de leyes naturaleza débilmente
griego, alcanzó un poder mucho más convincente gracias al concepto cristiano de creación. Creo, pues, que constituye un don del cristianismo al pensamiento moderno. Kepler, Galileo y aún más Newton, que eran los cristianos interesados en la obra de Dios. Será bueno ver que el árbol del que ha salido esa nueva semilla transhumante de la ciencia es el árbol del cristianismo. Fue una especie de radicalismo cristiano lo que hizo que la naturaleza entendida antes como casa de los dioses pasara a las que leí al principio de mis estudios universitarios y que me influyeron mucho para interesarme de cómo, si esto es verdad, qué es lo que había pasado históricamente, ¿no? Y interesarme en toda esta búsqueda de estas conexiones históricas. Entonces ahí podemos ver una visión diferente de cómo el cristianismo ha aportado a la ciencia y cómo esas ideas están en la base del quehacer científico. ¿Sí? Perdón, estamos en el horario para las preguntas, pero como no tenemos muchas preguntas, solo avisarte que bueno, son las 11:10 aquí, en España creo que son las 16:10, por si acaso, para que tengamos un tiempo para preguntas, si alguno se va a animar a hacer en vivo, o que no dejen de escribirnos en el chat pronto, porque queremos cumplir en horario el taller para terminar dentro de los 90 minutos, y los que se quieran quedar después también podemos seguir, pero respetando las actividades del Cono Sur hoy, que tiene otros talleres por la tarde, pero no quiero dejar de que respondas. Sí sé que tenés una diapositiva para una de las preguntas que recibimos en el formulario, y en todo caso dar ese espacio si alguien quiere preguntar algo, y ahí o si no darte el tiempo para que cierres y continúes con la presentación. Si queréis, pasamos a comentar la pregunta que ha habido. Exacto, puede ser. Pues si queréis salto, como hemos llegado aquí a un punto que se puede parar, voy a salir. Y como hemos dicho al comienzo, vamos a poder enviarle esta presentación luego. Vamos a ver. Una pregunta que nos llegó. Que podemos ver aquí, es que tengo muchas pantallas unas encima de otras. Bueno, la pregunta que llegó es una pregunta que tiene que ver con Génesis y con lo que sería la paternidad mosaica, la autoría mosaica del libro, ¿no? Y dice, tengo dos preguntas. A la luz de los conocimientos científicos que hoy tenemos, ¿cuál podemos decir que es la postura respecto a días de 24 horas, eras, etcétera, que ya no deberíamos creer ni enseñar, so pena de estar dejando en ridículo el cristianismo en el mundo académico? Y luego tenía otra parte que dice, la segunda, en el ámbito católico, hace tiempo que no se cree que el Génesis haya sido escrito por Moisés, sino que se escribió en tiempos del exilio babilónico para mostrar al verdadero Dios frente a las deidades babilónicas. ¿Es posible seguir sosteniendo la autoría de Moisés o los últimos estudios parecen no avalar esto? La verdad es que son dos preguntas complicadas y que solo con eso ya podemos tener una charla. De hecho, de las dos presentaciones que os mandé, una de ellas, la que es en una iglesia en Madrid del 2017, habla más de este tipo de temas. Entonces, si lo ves, pues puede que ahí responda un poco a algunas cosas. Una de las primeras cosas que yo quería comentar es que es curioso esta asociación que hay entre que esta visión de crítica del texto del Génesis se asocie con la teología católica. Realmente, históricamente no es así. Esto proviene del mundo protestante sobre todo europeo de finales del XIX. Lo que ocurre es que mientras que en el mundo protestante, diríamos, de las iglesias más antiguas, más históricas, o sea, las iglesias pues o anglicanas, esto se extendió más y se sigue manteniendo hoy en día. En el mundo evangélico que conocemos, también ha aceptado esta visión más crítica del Génesis. Entonces, que provenga del mundo católico, sobre todo del siglo XX, cuando es una bastante, ¿no? Pero bueno, dejando eso aparte, yo quería poneros aquí un par de materiales que hay online que podéis consultar y que hablan un poco de estas cosas, sobre todo de la segunda parte, que este es un artículo de divulgación de una página que lleva un amigo mío en España y que tiene muchos materiales interesantes, divulgativos. Este es un material un poquito más académico, de ciencia y fe, hizo.
y que tienen que ver con esto, ¿no? Respecto a lo primero, en esa otra presentación que tenéis hablo un poco de las diferentes interpretaciones que hay sobre los días del Génesis. Básicamente, yo os lo puedo decir claramente, yo me me identifico con lo que es la interpretación que puse ahí de contextual teológica, que no interpreta el texto del Génesis 1 como una descripción de un proceso científico, sino como una narración y de confrontación con los mitos paganos de la creación que había en el mundo antiguo. Y que entonces los días que aparecen en Génesis son días claramente de 24 horas. El Génesis no está hablando de otras cosas. Otra cosa es pensar que la creación ocurrió de esa manera, ¿no? Entonces, intentar estirar esos días para hablar de otras cosas que tienen que ver con la ciencia no es reflejar lo que de lo que el texto está hablando, ¿no? El texto está hablando de días, pero es un marco para, de alguna manera, establecer la semana, que es muy importante en el mundo judío y en el mundo bíblico, con un día de descanso, ¿no? Entonces, de eso es de lo que está hablando, pero no está hablando del proceso histórico de cómo se... En fin, esto es un tema muy largo de comentar y que se puede hablar un poquito más, ¿no? Temas realmente sobre evolución, sobre creacionismo, porque eso nos llevaría a sobre ciencias, ¿no? Sobre biología o sobre física, que bueno, se puede tener en otro momento si queréis. Pero... Y quería hablar un poquito más de la segunda parte, del tema este de la autoría. Y querido autor que probablemente conoceréis bien, C.S. Lewis, este autor británico de las Crónicas de Narnia y muchísimos libros de teología que se usan mucho en el ámbito evangélico. Y curiosamente hay cosas de él que no se conocen. Y una de ellas es que él también participaba de esa idea de que todo lo que es el trasfondo de Génesis no son un relato histórico. De hecho, él era más radical y pensaba que hasta las historias de David, todo lo anterior, no era algo que hubiera que interpretar de una manera puramente histórica. Y eso lo tiene él escrito en un libro, esta es una de las citas de él, de temas que explican un poco esta discusión. Y por un lado, desde ya la antigüedad y a lo largo sobre todo también de la Edad Media, se han encontrado una serie de detalles en el texto del Génesis que hacen ver que es difícil que fuera obra de un autor del siglo XV a.C., que es donde se suele plantear la figura de Moisés, ¿no? Entonces, los temas que se han discutido, pero no es una discusión moderna ya en los padres de la Iglesia, a los judíos medievales. Ellos se dieron cuenta ya de que hay relatos duplicados, anacronismos, como hablar de todo el tema de sacrificios en el contexto de Caín y Abel, el tema que habréis oído muchas veces, ¿no? De la esposa de Caín, de cómo alguien le iba a perseguir, el miedo que tenía él, Abraham que aparece cumpliendo la ley, circuncidándose, referencias a la monarquía, conquista, la idea también muy curiosa de que los personajes como Adán y Eva no aparecen en todo el Antiguo Testamento, pero luego sí aparecen en el Nuevo Testamento. En fin, deja. La generación del Génesis y del Pentateuco en general debería ser algo más complejo y probablemente con varios periodos, ¿no? Y parece ser que ya Jerónimo, este autor cristiano del siglo V después de Cristo, propuso que al menos la historia de la muerte de Moisés era algo que habría escrito Esdras tras el exilio en Babilonia. Y esto es lo que actualmente piensan los investigadores académicos sobre el Génesis que se ha mencionado antes. O sea, no es tanto una idea tan moderna, en el fondo es una idea que ya de hace mucho tiempo se venía sospechando. Finalmente, también quería proponeros la idea de que pensáis que esto tampoco ni hubo y que por eso tal vez todo el corpus, de alguna manera todo el paquete del Pentateuco se atribuya ya incluso antes de Jesús a Moisés como la figura del gran legislador en Israel. Igual que los salmos atribuyen a David como el gran poeta de Israel, sin que todos los salmos sean suyos, y que luego pues esa obra habría sido complementada, editada por autores posteriores que habrían mantenido ese texto funcionando hasta que ya de alguna manera el canon se cierra muchos siglos después, ¿no? También yo creo que habría que pensarse hasta qué punto, si el autor no es Moisés o no solo Moisés, esto niega la autoridad del Génesis, es decir, ¿por qué nosotros le damos tanta importancia a eso que realmente en la Biblia no se discute, ¿no? Como tal?
¿Por qué nosotros ahora le damos esa importancia? Y eso podríamos estudiar eso y ver por qué ha habido ese tipo de problemática a partir del siglo, sobre todo XVIII en adelante. A veces se plantea que si Moisés no es el autor, referencia a él, estaría equivocado o estaría mintiendo al mencionarlo. Ahí también lo que deberíamos pensar es por qué Jesús tendría que aclarar estas cosas. La divinidad de Jesús no implica que Él tenga que contarnos la realidad de todas las cosas que existen, ¿no? Ahí hay ejemplos que se conocen, que se han discutido a veces, ¿no? Jesús habla de cosas a veces en un lenguaje popular y cotidiano en Israel, de cosas que a lo mejor no son tan precisas, ¿no? Un conocido, pues que Jesús habla de que el grano de mostaza es la semilla más pequeña y nosotros podemos encontrar semillas más pequeñas, pero no está Jesús haciendo una clase de biología explicando el tamaño de las semillas, sino usando pues una metáfora popular de la época y evidentemente decir que eso no es científicamente cierto no quiere decir que entonces hay que poner en cuestión la autoridad de la Biblia, de Jesús, su divinidad y empezar a escalar, ¿no? Eso es un poco ya ir al absurdo, ¿no? Y en muchas ocasiones, como he comentado, Jesús se acomoda al conocimiento de sus oyentes, ¿no? Que es parte de la estrategia pedagógica de Jesús. Entonces yo creo que esas cosas no deberían angustiarnos tanto y deberíamos intentar evitar que eso se plantee como que, bueno, si esto se acepta, entonces ya todo tiene que caer en tromba. No sé si hay alguna cosa más que ha llegado entre tanto. Aprovechemos este espacio, Amy, para abrir los micrófonos y los que quieran y se animen a hacer una pregunta es. Ya. Bueno, soy Javiera, soy de Chile y estudio medicina, entonces me veo como enfrentada quizás a éticas más biológicas, el cristianismo. Y la verdad es comentar que solo me anima mucho a investigar, a también usar la profesión para mostrar como Copérnico que uno puede ser cristiano y amar la ciencia. Así que de verdad muchas gracias por la charla, me ilumina mucho y también me anima mucho a seguir investigando. Así que muchas gracias. Gracias, me alegro y creo que es algo de ánimo para todos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estudio geología, soy de Córdoba, Argentina, y la verdad es que para mi carrera es muy común este tema del conflicto entre ciencia y fe, sobre todo en la parte de la teoría del Big Bang, y siempre quise investigar un poco sobre esto y siempre encontraba barreras porque era muy común la pregunta de cómo puedes estudiar geología que se basa muchísimo como base fundamental la teoría del Big Bang, la deriva continental y un montón de teorías, y ser cristiana a la vez. Y bueno, me llamó mucho la atención uno de los ejemplos que dio acerca de la MAIT y bueno, la teoría del Big Bang, porque estoy muy interesada en esa área y en investigar, y sobre todo cuando uno está rodeado de personas que les gustaría ser científicos o dedicarse a la investigación. Así que no sé si tiene alguna recomendación de algún artículo en especial como para saber un poco más de este tema. Bueno, la verdad es que bueno, me parece un tema del Big Bang sea tan relevante, porque, bueno, tiene que ver, pero sería como todo el tema de las dataciones, la antigüedad de la columna geológica, y no sé si sabrás que la columna por Darwin, que fueron los que establecieron la columna geológica, eran clérigos también, que eran cristianos. Bueno, voy a ver aquí, proyectar esto, lo que diapositiva, un momento, se me es manejar el Zoom y el PowerPoint. Vamos a ver. Creo que lo veis.
Esta es una diapositiva con la que muchas veces cierro las conferencias. Es una cita de una conferencia de Lemaitre, de este autor que os he comentado, uno de los principales padres del Big Bang. Y dice, el científico cristiano sabe que todo ha sido hecho por Dios, pero sabe también que Dios no sustituye a sus criaturas. La revelación divina no nos ha enseñado lo que éramos capaces de descubrir por nosotros mismos. Ventaja de saber que el enigma tiene solución, que la escritura subyacente es al fin y al cabo la obra de un ser inteligente y que por tanto el problema que plantea la naturaleza resuelto y su dificultad está sin duda proporcionada a la capacidad presente y futura de la humanidad. En una sola esas ideas que tienen que ver con la influencia positiva del cristianismo en las un Dios racional que le ha puesto un orden y el ser humano, que es imagen de Dios, y ahí interviene Génesis 1, por supuesto, tiene la capacidad de poder acceder a ese orden que Dios le ha puesto. Esto no son ideas científicas, no se pueden, hay que asumirlas antes de hacer ciencia. Es más, sin creer esto, seamos cristianos, seamos ateos, seamos de cualquier idea, vamos a hacer ciencias, ¿no? En el cristianismo todo eso se explica de una manera teológica coherente, ¿no? Pero es muy importante. Entonces, y dice que puede aportar a la ciencia. Esto viene en una conferencia. Lemaitre realmente no tiene muchos materiales sobre ciencia y fe, pero el que tiene más importante es esta conferencia del año 36. Si te interesa el tema, con un par de colaboradores, yo la he traducido pero al inglés. Todavía no la tenemos traducida en español, que estamos trabajando público. Dentro de Ciencia y Fe, este libro, que sigue existiendo, aunque ahora ya no tiene esta portada porque se ha publicado por otra editorial, ahora lo publica una editorial católica que es Verbo Divino, pero es el mismo libro y es la biografía, pero no solo la biografía espiritual del. Y este es el artículo que os comentaba en el que tradujimos esta conferencia íntegramente y luego hicimos un comentario muy minucioso de las ideas de ciencia y fe que Lemaitre plantea ahí. Es su principal texto sobre este tema, aunque tiene más. Yo realmente es publicar también algunas otras de sus conferencias sobre ciencia y fe, que son muy interesantes, y español. Porque está en diferentes idiomas. Hay cosas en inglés y hay cosas en francés, incluso hay algunos fragmentos en algún otro idioma. Entonces, bueno, si este artículo está en esta revista y está libre y está accesible ahora mismo, yo creo. Y a través de los organizadores te puedo hacer llegar el material porque... Eso te iba a pedir, si lo puedes incluir en la presentación o copiarnos el enlace. Y el artículo que mencionaste al comienzo, muy interesante, de 2017. Y a nosotros nos puede aportar. Lemaitre es un sacerdote católico, por supuesto, pero el enfoque que él tiene del tema de ciencia y fe, creo que es un enfoque que nosotros, en el mundo evangélico, podemos compartir plenamente. Interesante es que sea un autor tan reciente, esto no es como leer a Galileo, que es mucho más complejo y es un autor más antiguo, y a importancia tan importante, tan clave en la historia de la ciencia. Lo que pasa es que no es muy conocido, desgraciadamente. Aprovechar realmente este tiempo con él, si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. En la universidad decimos no existen preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, así que ninguna pregunta es, no tengan vergüenza. Aprovechen, así no le vamos a dar el tiempo a Pablo para que cierre y qué desafío nos deja. Muchísimo te agradezco. Para mí la historia del cristianismo y la historia de la ciencia, que poder combinar estas dos cosas, tremendo, que es una síntesis imposible, pero gracias. Y si puedo aportar algo también para la discusión, ¿cómo definimos, ¿no?, esta clasificación que haces de cristiano, ciencia? Cuando decimos debate, ciencia y religión, ciencia y fe, de hecho el taller se llama cristianismo y ciencia, porque se pueden malinterpretar estas palabras en diferentes contextos, pero más que nada quería también que dejaras un poco de tu trayectoria, cómo fueron tus vinculaciones con las redes iberoamericanas de ciencia y fe, si se puede participar, cómo se pueden incluir los estudiantes o los obreros que hacen investigación académica en estas redes. Bueno, sí, os he contado un poquito de lo que fueron los estudios universitarios en los 90. Yo
en esta universidad me quedé para hacer un doctorado en biología molecular, en un área que entonces estaban haciendo, ahora es más conocida, que es la terapia génica, en temas de ingeniería genética, que era un poco mi campo de estudio. En el año 2000 fue importante porque acabé el doctorado y me casé además el mismo año. Y al año siguiente fui a Escocia, donde estuve 8 años, 7 años, hasta el 2008. Allí trabajé como investigador postdoctoral en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, y también hice contacto con un grupo que ya conocía cuando estaba en España a través del GBU, que era el grupo Christians in Science, que es como el grupo de graduados de ciencias. Es un grupo y la persona que lo presidía vivía allí y curiosamente asistía a la misma iglesia que yo empecé a ir. Entonces ellos me animaron, también en esa época fue cuando se fundó el Instituto Faraday, en que clientes y que querían los temas de ciencia y cristianismo, ¿no? Entonces, al 2008, al Ministerio de Sanidad, en este momento, en las vacunas de COVID, que como sabéis es lo que tiene en eso, y en paralelo, en el 2008, lo que es que está con colaboradores y amigos en diferentes lugares. La página web la tenéis ahí, es Ciencia y lo que intentamos es, pues, por un lado, mucho de lo que habéis visto es fruto de investigación real que hemos hecho, ¿no? Con estos artículos, leído libros de estos temas. Y por otro lado también queremos divulgarlo y por eso también intentamos, pues, hacer traducciones o artículos más sencillos. En el 2000, bueno, empezamos con esto y alrededor del 2010 contacté con Manuel Morales, que es un físico chileno, y que había empezado la revista Razón y Pensamiento Cristiano, en la que no es solo de ciencia y fe, sino también hablan de temas de teología, de historia. Llevamos mucho. Y fue con él que se organizó ese encuentro de ciencia y fe que se hizo en la página de RIPC. De hecho, están los vídeos de todas las ponencias y la ponencia mía que tenéis ahí de México es parte de ese congreso, pero se puede ver todo ello. Y bueno, si tiene interés, pues podéis escribirme y podéis preguntarme de temas y yo os puedo también ya pasar más materiales, más especializados. Es un tema en el que es el último medio siglo, en el ámbito en inglés, pero en nuestro ámbito hay muy poco y realmente lo que necesitamos es más gente con interés, científicos, pero también, por ejemplo, historiadores, filósofos, teólogos, que tengan interés en la conexión, en la interacción y nos ayuden a conocer más todas estas cosas y usarlas, investigarlas y también difundirlas en la iglesia, la construcción de la iglesia y lo que apologética mejor, una apologética que no busque el conflicto, sino que vea qué posibilidades hay de desarrollar una relación fructífera y de colaboración. Porque el cristianismo no es ni el enemigo de la ciencia, ni tampoco tiene que tenerle miedo, sino que todo lo contrario, cuando uno hace una investigación histórica, el cristianismo ha sido una pieza muy importante en el desarrollo de la ciencia moderna. Pero por desgracia, en los últimos siglos, esa buena conexión se ha ido debilitando por determinadas cosas y yo creo que es importante, pues, reforzarla. Ahí Samuel, de Chile, tiene una pregunta que está levantando la mano. Y luego hay otra pregunta en el chat. Hola, bueno, yo estudio geología también y me interesa mucho la paleontología, entonces temas de evolución y biología es harto lo que veo. Pero mi pregunta va más que nada hacia un consejo, porque me gusta la investigación, pero también me interesa la docencia y la divulgación. Entonces, mi pregunta sería como, ¿qué nos recomendarías para que todas estas ideas que nos has planteado y que ya más o menos manejamos, podamos compartirlas tanto en las iglesias como en el mundo científico, donde este conflicto está muy latente? Entonces, ¿cómo
podemos compartirlo sin que, bueno, sin que la iglesia nos expulse, no nos expulsen, pero sí genere drama, y en el mundo científico sin que nos descalifiquen? Bueno, a ver, no, es complejo. Dentro del mundo científico, lo que hay que ver es que muchas cosas que yo os he explicado pueden ser poco conocidas, pero generalmente están bien admitidas académicamente por parte de la gente que realmente conoce y hace estos estudios, que generalmente es del ámbito de historia de la ciencia. Y hay bibliografía sobre ello. Lo que pasa es que no es muy conocida y desgraciadamente muchos científicos son muy ignorantes de la historia de la ciencia, incluso de la historia de la ciencia de sus propias disciplinas, y tienen una visión sumamente simplista de lo que es la historia y la filosofía de la ciencia. La verdad que eso hay un déficit enorme de conexión de humanidades y ciencias, que precisamente es una cosa que en esta revista, en el RIPC, hablamos mucho e intentamos hacer algo interdisciplinar, porque muchas veces a buenos científicos que tienen una visión muy ingenua de lo que es la ciencia y las relaciones con el cristianismo, ¿no? Entonces es necesario que estas cosas, la historia científica, y también las bases estas filosóficas, como os hablaba, ¿no? De cuáles son los presupuestos de la ciencia. La ciencia no se hace así en el vacío, hay unos presupuestos y también hay unos límites de las cosas que se pueden hacer en las ciencias. La ciencia tampoco puede conocerlo todo, ¿no? Y del ámbito de la Iglesia, el problema, sobre todo hablando ya de lo que son las iglesias evangélicas, de lo que es el entorno más parecido a lo que haya en IFES probablemente. Hay otros entornos protestantes, por ejemplo, yo estoy pensando más en el entorno anglicano, por ejemplo, o luterano, donde no hay tanto problema, no hay tanto conflicto en estas cosas. Pero en otras iglesias de un corte más evangélico, más conservador, lo que suele haber realmente es miedo a que estas ideas, la fe, la confianza en la Biblia, en Dios, etcétera. Entonces, yo creo que es importante ser capaz de darse cuenta que aunque uno haga una visión un poco crítica de las cosas, eso no tiene por qué ser contrario a la fe. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. La primera vez que yo di una charla sobre estas cosas en el año 2000 en una iglesia en España, donde di una visión un poco más crítica del Génesis, como lo que hayáis visto en esta charla ahí, donde explicaba que bueno, el Génesis no tiene por qué interpretarse tan literalmente y tan científicamente. Lo importante es el mensaje teológico del texto. Cuando hubo luego el tiempo de preguntas, yo me quedé horrorizado de las conclusiones a las que había llegado la gente. Y las conclusiones eran, entonces todo lo que nos han dicho sobre el Génesis es mentira, ¿no? Y entonces el Génesis no vale para nada. Pero ¿cómo es posible? Entonces, positivas al final de la habréis visto. Cómo, curiosamente, el Génesis lo que tiene es algunas de las ideas más importantes para el funcionamiento de las informaciones científicas, o no, sino ideas que tienen que ver más con el método de la ciencia. Eso que os comentaba, ¿no? La idea de que hay un mundo ordenado, de que ese mundo ordenado es accesible a la mente humana, de creer que existe un mundo ordenado de leyes, si luego uno tiene una visión del ser humano, que el ser humano es como un ser insignificante, con un que es incapaz de comprender lo que Dios ha hecho, porque entonces si adoptáramos esa postura, entonces no haríamos ciencia, ¿no? Por eso esa cita que os leí que hablaba de que la ciencia era como un radicalismo cristiano, el decir radicalismo cristiano quiere decir, porque si uno adopta una postura cristiana que denigra mucho al ser humano, que no se entender nada. Entonces, realmente lo que hay que pensar es que personas como Boyle, como Galileo, como Pascal, como todos estos grandes, tenían una idea cristiana, pero que era un poco radical. Dios ha creado el universo. En cierto sentido uno puede orgullosa y de otros cristianos, pero Dios ha hecho. Lo que es de conocer algo, por lo menos no algo, ¿no? Y aplicando el método de la ciencia de manera cuidadosa y conocer algo de la creación de Dios, ¿no? Hay un poco de problema con tu audio, creo, dentro de la Iglesia, para que no se vea que esto es algo contrario al...
Había dos preguntas en el chat que te las menciono rápidamente. Cuando hablaste de Occidente, que desde Occidente se ha avanzado en la ciencia, si podés poner un poquito más sobre esto, y el fundamentalismo enquistado en la Iglesia Evangélica, el gran problema del fundamentalismo, pero también, no sé si me faltó una más antes. Sí, están sugiriendo que apaguemos la cámara, tú también, Pablo, para que se podamos Sí, yo creo que a lo escuchar mejor es mejor. Así que si eso luego me conecto para despedirnos al final. A ver si así Exacto, conseguimos que vaya ahí un está. poquito mejor. Y con esto cerrar, y oficialmente me gustaría tener, como es un taller de Conosur también, tener un tiempo hemos orado por Pablo y con Pablo al inicio del taller, pero no estábamos grabando todavía, creo que todavía no estaba abierta la sala. Me gustaría también cerrar con una oración y después dejar el tiempo abierto, pero que el que se tenga que ir y cumplir el horario del taller, que ya estamos pasados. Así que te dejo, Pablo, para que puedas terminar con ampliar esto de Occidente. Bueno, no sé muy bien a lo que quiere decir en el sentido de que, o sea, yo creo que a lo mejor esto tiene que ver con esa cita que hablaba de cómo la ciencia moderna se ha desarrollado sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Esto es un tema de mucho debate que hay, de los orígenes de la ciencia y de hablar de ciencia como surge en el siglo XVI-XVII, pues ese periodo que conocemos, ¿no? Copérnico, Galileo, Newton. Y la pregunta para mucha gente, y sobre todo historiadores, es por qué ocurrió ahí y no ocurrió en otras civilizaciones o en otras culturas, ¿no? Y sigue siendo un problema histórico. Es verdad que también hay que tener en cuenta que puede dar lugar a una visión un poco eurocéntrica, ¿no? De decir, bueno, eso es así porque uno ignora las aportaciones de la ciencia musulmana o la ciencia asiática oriental, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta de que no es que solo la ciencia surgiera así en Europa de la nada, ¿no? Hay unos orígenes y unas fuentes muy importantes de las que bebe y tienen que ver también con todas esas otras civilizaciones y culturas, ¿no? Lo que sí que es verdad es que se juntan muchas de esas cosas y surge con una fuerza el tipo de ciencia a partir, ¿no? Y que luego se ha exportado también del mundo occidental del mundo y ahora mismo la ciencia pues es una empresa colectiva de toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que es importante es rescatar en esta historia que el cristianismo también ha tenido un papel positivo, ¿no? Y pensar que la única relación Galileo, pues hombre, es una visión muy simplista de las cosas, ¿no? Y que ignora pues todo ese trasfondo. Se habla mucho pues esa visión de Dios como legislador que da unas leyes y que da un orden, como eso pues influye también en el propio concepto de leyes de la naturaleza y cómo pues también otros aspectos influyen. Luego también hay otros debates que das católico, del mundo protestante. Hay también que evitar un poco darle un sesgo pues, también está la idea de querer decir, bueno, pues la ciencia es y entonces le damos la vuelta a la historia y le damos una visión puramente apologética y de alguna manera pues como para enorgullecernos de la ciencia y irnos al otro extremo, ¿no? De decir que el cristianismo solamente ha destruido la ciencia a decir que la ciencia es puro producto de la fe cristiana y tampoco es real, históricamente tampoco deberíamos hacer eso. Entonces, bueno, la relación histórica va a ser muy compleja. Si alguien tiene interés en entrar en este tipo de estudios de historia, del cristianismo, lo que vamos a darnos cuenta es que las conexiones van a ser muy complicadas y no que los o así, ¿no? Los ejemplos, siempre vas a encontrar ejemplos que lleven un poco la contraria. Entonces, por eso hay que tener una visión un poco flexible y darse cuenta de que lo importante, yo creo, es defender y mantener que el cristianismo sea relevante y también positiva, lo cual no conflictos. Los conflictos los ha habido, pero no son toda la historia.
Y en cuanto a los conflictos, también lo más interesante no es quedarse solamente en que, bueno, ha habido conflictos, sino intentar entender por qué los ha habido, cuáles han sido los problemas. Aquí en la otra pregunta se habla del fundamentalismo en la Iglesia. Bueno, pues a lo mejor eso es lo que explica por qué había ese conflicto en la época de Galileo, ¿no? Os he traído esa frase del cardenal Belarmino y eso lo que nos ayuda a entender es por qué hubo ese conflicto. Y ver, y yo creo que con una intención positiva, decir, bueno, a lo mejor es que algo se hizo mal en la teología de esa época y hay que ver qué cosas hay que corregir, qué cosas podemos mejorar. A mí me interesa mucho, por ejemplo, estudiar a esos terraplanistas antiguos de Antioquía del siglo V y VI. ¿Por qué? No solamente como una anécdota histórica, sino también por decir, ¿qué teología tenían ellos? ¿Qué interpretación de la Biblia tenían para pensar que era necesario defender que la tierra era plana para poder ser cristiano? A lo mejor hicieron algo mal en su interpretación de la Biblia y eso es lo que daba lugar a problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema interesante para estudiar, no solamente por el interés histórico, sino porque luego de ahí podemos sacar conclusiones importantes para la Iglesia actualmente. En relación a cómo ha ido evolucionando la ciencia también, en los tiempos, cómo tú has ido enfocándote también en todo lo contextual, en toda la parte filosófica, teológica, cómo ha ido avanzando, porque en realidad también has ido estudiando desde los inicios hasta ahora, cómo ha ido avanzando, pero capaz que ahora estamos más enfocados en la parte de ver la ciencia en sí, pero no en cómo la sociedad se iba formando y cómo iba pensando en esos tiempos también, y cómo eso afecta a la ciencia, afecta a la teología, a la filosofía, que capaz que en ámbitos separados lo podemos ver de una forma, pero capaz que en el contexto y todo integralmente nos ayuda un poco más. No sé si nos puedes contar un poquito de eso. Pero pego la cámara porque estoy perdiendo trocitos y es que he perdido algunos trocitos de lo que decías, no sé si lo he entendido muy bien. Era la idea de cómo a lo largo durante el tiempo que yo he estado investigando, ¿quieres decir? ¿Cómo ha ido evolucionando de debate estas cuestiones? ¿Te refieres en las últimas décadas o algo así? ¿Cómo ha sido en tu investigación trabajando con la parte de ciencia, filosofía, teología, a lo largo de la investigación que has hecho en los años y cómo se ha visto en los tiempos, para entender el contexto? Bueno, a ver, yo he ido me empecé a interesar por estos temas, como os he contado, alrededor de finales de los 80, y primero me empecé a interesar por los temas de orígenes, por el problema obvio que hay con la evolución, la creación en las iglesias, todas estas cosas. Entonces y en parte eso estuvo detrás de que yo acabara estudiando bioquímica. Los 90. Lo que pasa es que cuando en esa misma época, alrededor del 90, 92, empecé a descubrir la historia de Galileo y leer esas obras de Galileo, me di cuenta de dos cosas, que para discutir el tema de los orígenes, la ciencia que hay detrás es tan compleja porque incluye casi todas las ciencias, biología, pero también incluye geología, física, química, es muchísima ciencia y es muy difícil discutir el tema de los orígenes por la parte científica que tiene tan compleja. Entonces pensé, si vamos a estudiar otro caso, si lo que queremos entender es cómo relacionar la ciencia con la fe, entonces el caso histórico, el caso concreto de los orígenes no nos sirve, es demasiado complicado. El interés general de relaciones ciencia y cristianismo es un mal caso de estudio porque es muy complejo. Y cuando descubrí la historia de Galileo pensé, bueno, ahí tenemos un ejemplo histórico de relaciones ciencia y cristianismo más sencillo, porque la parte científica, que es el movimiento de la Tierra, no es un tema de debate actualmente. Hay todavía algún geocentrista por ahí, pero es algo muy... Si tenemos dos problemas, el problema teológico y buscamos un modelo en el que el problema científico ya no está en discusión, nos podemos centrar en el problema teológico. Simplificamos, o sea, es como si tuvieras una ecuación con dos incógnitas, hemos simplificado y quedamos solo con una. Y por eso me dediqué durante todos los 90 a estudiar bastante la historia de Galileo. Y justo
descubrí ese grupo de terraplanistas cristianos en Siria. Y entonces pensé, si estudiamos este caso, es un caso más sencillo todavía, porque la ciencia es más simple todavía, la discusión sobre la Tierra plana es más simple todavía. Con lo cual, el problema teológico es más fácil de aislar. Entonces, me interesa en eso que os he dicho al final. ¿Por qué esta gente eran terraplanistas? No simplemente insultarlos, como a veces se dice, mira qué tan bruta que eran terraplanistas. La cosa es, ¿y por qué lo eran? ¿Qué problema teológico tenían? ¿Qué desafío teológico les presentaba a ellos la esfericidad de la Tierra para tener que negarla? Entonces dije, ahí hay un problema más sencillo de entender, porque solamente hay que cubrir la parte teológica y de los orígenes del cristianismo, una época muy antigua en la historia del cristianismo, ¿no? Y entonces a partir de alrededor del 99-2000 he dedicado casi todo mi tiempo a investigar más ese modelo, ese problema. Y de hecho mi tesis doctoral, que ya está terminada y la defenderé ahora en junio, tiene más que ver con eso. Pero lo que me di cuenta al estudiarlo es que lo que me interesaba no era solo el terraplanismo antiguos, sino que es un problema, por así decirlo, histórico, sino un problema que diríamos que es historiográfico, que es como una segunda vuelta. Y es cuando me encontré que, y eso lo comento en la charla esta de México que tenéis, actualmente se usa esa acusación a los cristianos antiguos y medievales y renacentistas hasta la época de Colonna, en finales del siglo XV, de haber sido todos unos terraplanistas y haber destruido la ciencia antigua, ¿no? Con esos gráficos del agujero dejado por la ciencia. Entonces, no tanto en el terraplanismo que pudo ocurrir en la antigüedad, que hubo en la Edad Media sobre las antípodas, empecé a interesarme en cómo en épocas modernas actuales se malinterpreta el pasado, usarlo como arma en contra del cristianismo, que es eso, un problema más historiográfico. Entonces, de lo que realmente he investigado yo, ese mito moderno de que los cristianos antiguos y medievales eran terraplanistas y cómo se ha construido esa visión que no es real, pero se ha hecho para un poco alimentar la idea de conflicto ciencia y fe. Entonces, eso ha sido un poco lo que más me ha interesado, con lo cual vas viendo un poco varias capas de complejidad. Sí eran terraplanistas en el siglo IV, VI, los debates que hubo en la Edad Media de verdad que no eran los terraplanistas, sino era un debate sobre si había gente o no viviendo en otro lado de la Tierra. Y luego hay otro nivel de complejidad que es cómo actualmente malentendemos lo que ocurrió en el pasado y a veces no tenemos suficientes conocimientos, sino porque hay una agenda interesada en alimentar ese conflicto para de esa manera, en ciertos círculos, pues desacreditar al cristianismo. Entonces, para estudiar esto último hay que estudiar todo lo otro, ¿no? Entonces, yo me he interesado un poco por intentar diseccionar todos estos problemas superpuestos que va habiendo. No sé si era realmente eso lo que me estabas preguntando. Sí, era eso, sí. Y otra pregunta más respecto de eso también. Si como el cristianismo ha ido perdiendo un poco de lugar, creo, en la sociedad, no sé si ha perdido lugar o se lo está atacando demasiado. ¿Cómo eso puede afectar a las bases de la ciencia en el sentido de la parte de que el mundo es ordenado, de que Dios lo creó ordenado, esas cosas para futuro? ¿Cómo Pues, lo ves tú, si ves que puede afectar o no ese ordenamiento que da la Biblia en sí? pues esa es una pregunta muy curiosa y que me he hecho hace ya años y no he visto que mucha gente entre a esa discusión, pero es muy interesante. Si uno tiene una visión muy fuerte de que el cristianismo estaría dando el soporte intelectual para la actividad científica, o sea, si fuera sobre todo la Biblia da el soporte para la actividad científica, hay dos consecuencias que analizar de eso. Y una es la histórica, es decir, si la Biblia es un libro que tiene siglos, miles de años, una crítica que se puede hacer y es legítima es ¿por qué no hubo ciencia moderna en
época de David o el siglo V antes de Cristo. Si es tan fácil, tú tienes el texto bíblico y haces ciencia, ¿no? Por eso es una crítica, cuando a veces se usa eso de manera apologética un poco extrema, es la crítica que yo hago. No es tan fácil. No solo con leer la Biblia vas al día siguiente a montar un laboratorio. Las cosas son un poco más complejas, ¿no? Porque podrías hacer esa crítica y es una crítica legítima. Entonces, entender cómo las ideas de la Biblia van a influir positivamente en la ciencia miles de años después, siglos y miles de años después, implica meterse entonces a investigar todo ese camino histórico de historia de la ciencia, que es muy interesante cómo surge. Y vemos que, claro, sí que hay una influencia positiva, pero no es tan automático. Esa influencia se mezcla con la influencia griega y con otras influencias culturales y es más complejo. Pero por otro lado, la otra consecuencia que uno podría discutir es, bueno, si la Biblia está dando ese soporte, ¿qué pasa si quitas la Biblia y cortas la rama en la que te basas, ¿no? Por así decirlo. Eso quiere decir que entonces ya no se puede hacer ciencia. Entonces, por un lado, una de las respuestas sería de que, como realmente no es tan automático, no es tan sencillo, tampoco es tan automático que si uno abandona el cristianismo ya no va a hacer ciencia al día siguiente. No es tan sencillo. Pero otra respuesta que es importante pensar es que lo que te da el cristianismo es una serie de reglas de juego que permiten hacer ciencia, pero permiten hacer ciencia tanto si eres cristiano como si no. Es decir, lo importante es que el cristianismo promueve la idea esa de que hay un orden y de que el ser humano es capaz de entender ese orden, pero uno puede aceptar esas ideas aunque no sea cristiano. Por dos motivos, porque puede haber otras filosofías o religiones que también tengan el mundo, o porque uno simplemente por inercia o por lo que sea siga funcionando de esa manera. De hecho, lo que ocurre actualmente es que la ciencia ha tenido ya tanto éxito que sus ideas y sus reglas de juego pues ya son patrimonio de la humanidad y ya mucha gente que no se considera cristiana, sin embargo, sí que participa. Entonces, ahora mismo, de alguna manera, no es para seguir haciendo ciencia, realmente. Lo cual, en cierto sentido, la parte inicial de que el cristianismo ha influido positivamente en la ciencia, sería una forma deberíamos estar orgullosos en cierto sentido, porque sería una marca del éxito que ha tenido el cristianismo de alguna manera a la hora de promover una cosmovisión que ha sido de tanto éxito que ahora ya incluso personas que no son cristianas conscientemente o explícitamente es un poco parecido como a veces cuando se discute, y eso ya entramos en temas más sociales, los temas de derechos humanos y cosas así, ¿no? Hay muchas cosas del mundo occidental y que provienen también de ideas que pues son compartidas por la población humana en gran escala, incluso por personas que no son creyentes, ¿no? Entonces, importante ver esa dinámica, ¿no? Yo creo que sí que es importante que los cristianos seamos conscientes de esta historia y de que hay esas bases cristianas de la ciencia, pero tampoco se trata de pensar que, bueno, si eso desaparece, la ciencia vaya a desaparecer. La ciencia, por los motivos que sean, ahora mismo funciona casi autónomamente, ¿no? Lo cual no quiere decir que no pueda también tener sus amenazas en el futuro. Y hay otro tipo de amenazas que pueden venir un poco de como habías dicho, pantallaplanismo, la extensión de todos los mitos urbanos, de los bulos. Hay cosas un poco inquietantes en el horizonte. Y por ejemplo, el tema del terraplanismo, yo cuando lo empecé a estudiar era por este interés histórico y en los 90 pues era una cosa histórica. Es una cosa histórica. Hay miles y miles de personas actuales que se declaran terraplanistas. Y en buena parte sí que los sociólogos y antropólogos están estudiando cómo se ha producido ese fenómeno. Tiene que ver con la extensión de las redes sociales, que pues hay muchos vídeos en YouTube de terraplanistas y difunden estas ideas que son ideas que habían quedado olvidadas desde hacía cientos y miles de años. Entonces, bueno, tampoco hay que pensarse que la ciencia es algo que es inmune a
a ataques, y también es importante tener en cuenta que la ciencia tiene sus propios presupuestos y que si queremos que siga funcionando también hay que cuidar esos presupuestos, ¿no? Pablo, ¿te encontramos en alguna red social? Yo de momento solo estoy en Facebook. Hay una página de Facebook, bueno, yo tengo Facebook Si la propio, puedes pero dejar escrita ahí, y tu correo electrónico que en la presentación al inicio no estaba, o si lo puedo está, compartir. creo que en la última diapositiva, hasta Ah, el ok, final. está. Yo me Llegué a comprometo terminar de... a hacerle, cuando tú me la envías, a hacerles llegar, yo tengo el listado de mails de los participantes, o si no a través del mail del Conosur, eso lo pregunto enseguida, y les hacemos llegar. Sí. Pero de verdad que tenemos que terminar, si no me van a retar a mí, tenemos que aprovechar este contacto con Pablo. Gracias por inspirarnos en que se puede. Cuando yo leí todo lo que habías hecho y tu currículum, dije, será padre, esposo, y gracias por enseñarnos que se puede hacer ciencia, ser académico, ser padre, ser cristiano, servir y amar a Dios de esta manera. Sí, ahí está, mira, lista el correo electrónico. Y también podéis encontrar en Facebook al Centro de Ciencia y Fe, que es el grupo con el que yo más colaboro. También RIPC, la revista, tiene su propio Facebook. Y sí, sobre todo en el Facebook de Ciencia y Fe es donde pues compartimos un poco lo que hacemos. No estamos muy activos, somos un grupo pequeño, no tenemos recursos económicos, pero bueno, intentamos hacer algunas cositas y estar ahí. Y en la página web hay mucha documentación. Es una página web un poco antigua, no es la más amigable, por así decirlo, para usarla, pero hay muchísima documentación, muchos artículos y muchos documentos propios y traducidos también.